Buenas noches amigos, bienvenidos a Historia y Fe, que es esta discreta ventana que abrimos en la programación del canal diocesano, donde a lo largo de esta temporada hemos querido hacer un somero recorrido por algunos acontecimientos importantes de la historia de nuestra vieja Europa, historia de la humanidad, que siempre ha venido aparejada a la historia de la Iglesia en los últimos poco más o menos 500 años. ¿Recuerdan de esta primera mitad de la temporada que hemos venido hablando de todo lo que pasó antes, o bastante antes, y después, o algún tiempo después del Concilio de Trento? Y estamos en la sesión anterior y en esta que se nos ofrece hoy para hablar del barroco como una de las consecuencias o una de las maneras en las que se acrisoló lo mejor de la reflexión cristiana en ese concilio. Lo hacemos de mano de una experta que tenemos el gusto de contar con ella, ya la tuvimos la sesión anterior, que es doña Pilar Gordillo Isaza. Doña Pilar, buenas noches. Muchas gracias por seguir con nosotros. Encantada. Directora y fundadora de Evocarte. ¿Cómo llegas tú, cómo llega usted a ver claro, voy a montar una generadora de eventos o de contenidos culturales? ¿Cómo se gesta Evocarte? Pues Evocarte tiene un nacimiento muy sencillo, que es ver un poco una necesidad, como se dice en el ámbito empresarial, un dolor, y solventarlo. Y es los que se venían a reunir a Toledo a las 7 de la tarde, terminaban su trabajo, su reunión en nuestros hoteles, salían a la calle y estaba la ciudad blindada y cerrada sobre sí misma. Entonces comenzamos a ayudarnos unos a otros pues, para poder abrir los monumentos a estos colectivos de convenciones de empresa, en fin, que necesitaban tener otra visión más sosegada, más profunda, y con otros argumentos, con otros contenidos y con otras herramientas también, su música en vivo, su cena especial, este tipo de público. Lo recuerdo perfectamente porque por aquel entonces estaba yo en Illescas y con motivo de una visita institucional o de una reunión de un colectivo pastoral surgió la necesidad, bueno, hay que enseñarles determinada parroquia con determinado cuadro a partir de las 8 de la tarde, y recuerdo la primera vez que oí hablar de Pilar Gordillo. Y dice, bueno, pues hay que hablar con ella, que probablemente pueda hacer una visita guiada fuera de horario en todo ello. ¿A qué os dedicáis ahora en Evocarte? ¿Qué productos culturales ofrecéis en este momento? Pues en este momento estamos estudiando mucho la posibilidad de vender al público particular, porque entendemos que es un campo importantísimo para llegar a cualquier persona que necesita que su tiempo de ocio sea aprovechado y que sea sustancioso y que le deje un pozo realmente que merezca la pena. Entonces nuestra forma de explicar el arte, que siempre es entendiendo su sentido desde el humanismo cristiano, pues estamos intentando aprender la tecnología, la forma y creando productos para que todo aquel que quiera venir a Toledo por su cuenta, un matrimonio, una familia, un grupo de amigos, pues pueda comprar a través de internet una experiencia como puede ser una que ya tenemos ahí en cartel, que es la del Greco vibrante. Ajá. Es visitar ese cuadro, cualquier persona de a pie, algunos sábados en un calendario que tenemos, volveremos ahora en primavera, con música y poesía, música de la época del Greco, poesía de San Juan de la Cruz y Santa Teresa, es decir, tener la experiencia de vivir la forma más original de que a uno le expliquen un cuadro, zambulléndose, digamos, nadando en el ambiente, en el lugar, con la música, los olores, las luces, que así fue pensado, gestado y así fue transmitido. Vamos a retomar el tema que nos traía esta noche, que era hablar del barroco, y hablar del barroco en concreto, un barroco muy nuestro. Uno de los objetivos o uno de los retos que teníamos por delante era de hablar de historia de la Iglesia en Europa, por supuesto, en España, como no, pero sobre todo ceñirla a lo que es nuestra realidad, la realidad de la Archidiócesis de Toledo. Cuando hemos hablado de la España de los Reyes Católicos, hemos tratado de aterrizarla en esta ciudad, en este episcopado. Cuando hemos hablado del Concilio de Trento, pues también hemos intentado, por lo menos un poco por encima, hablar de la aportación toledana, todo ello, y ahora hablamos de cómo el barroco se desenvuelve en nuestra ciudad. ¿Toledo es bastante significativo dentro del arte barroco o es más significativa en la etapa del Renacimiento y del Gótico? Para nada, Toledo en el barroco tiene un momento de eclosión maravilloso, porque aunque es verdad que el asiento de la corte se va a trasladar a Madrid ya con Felipe II, y el barroco madrileño se va a desarrollar en esas casas, palacios, edificios institucionales que no se van a construir aquí, pero
la Roma, digamos, la nueva Roma en la que se quiere convertir Toledo, en la que se convierte Toledo, siendo sede de tantas órdenes religiosas, conventos, monasterios, pues verdaderamente le hace que tenga una salud de hierro en el siglo XVII y XVIII. Aunque ya empieza a manifestarse un poco pérdida de musculatura, como dices, ya no es como en épocas pasadas. Y los restantes movimientos artísticos ya tendrán también menos influencia o menos poso aquí en Toledo. ¿Es una impresión o pasó efectivamente así? Bueno, el siglo XIX quizá necesite un tratamiento especial, ¿no? Pero sí que es verdad que todo el siglo XVIII, incluyendo el neoclasicismo, lo vamos a tener todavía, vamos, aquí se considera, por ejemplo, la Universidad de Lorenzana, que es el segundo edificio más importante de España, del neoclasicismo español, después del Museo del Prado. Sí. No está nada mal en el ranking de Ignacio Hahn, llegando casi a 1800, o sea, nada que ver, es el final ya estamos en otra cosa, ya es el barroco, hemos cerrado ya la puerta del barroco y hemos hecho un contraste allí para que nuestros espectadores también sepan cuándo se acaba esto, ¿no? En un pequeño catálogo, un pequeño recorrido por la ciudad que no le costará a nadie que pueda acercarse a Toledo, mencionas, antes de entrar en la catedral y todos los vestigios barrocos que quedan dentro de ella, hablas del edificio del ayuntamiento. El ayuntamiento es interesante porque el ayuntamiento es fruto, la base de Juan de Herrera, es decir, Felipe II, el Escorial, ese almohadillado, ese renacimiento puro, esa moda de los palacios de los Medici, que llega por estampas, por grabados, por dibujos de viajeros, de diplomáticos, sobre el que se va a construir un templo grecolatino, de libro también una estampa que es obra del hijo del Greco, de Jorge Manuel Teotocópuli. De tal manera que vemos cómo los libros que se había traído su padre, los 4 tomos de Palladio, el Vitruvio romano, la biblioteca del Greco está ilustrando, inspirando el ayuntamiento de la ciudad. Pero aquí no acaba la historia. En el siglo XVII vendrán otros autores y remodelarán tejados hasta que Bartolomé Zumbigo haga los chapiteles, que rompen por completo lo que era la idea clásica, y ahí vemos cómo el barroco clasicista, que también hay una vertiente clásica y austera dentro del barroco, pero eso sí, los chapiteles son casi bulbosos, van hacia arriba, en fin, es un descubrimiento el de la pizarra negra que hace Felipe II en un viaje que le ordena hacer su padre siendo príncipe para que conozca los territorios por donde va a gobernar, y cuando llega a los Países Bajos, a la Bretaña francesa, en el séquito se ha llevado científicos, arquitectos, entre otros está Alonso Covarrubias, arquitecto del Alcázar, está también Luis de Vega, arquitecto del Alcázar de Madrid, y ambos, digamos, allí en conjunto, pues asienten en que es mucho más interesante la cubrición, no la tégula romana, teja árabe, que es como está cubierto el resto de Toledo y de España, sino que la innovación de la pizarra negra les aportaría no solo abaratar costes, porque no hay que meter en el horno, el procedimiento es desde la laja de piedra desde la cantera, sino que además les va a permitir conseguir esas alturas, esa estética que es muy, muy atractiva. O sea, que el origen de los chapiteles de pizarra tan difíciles de restaurar, por otra parte, tiene origen en Felipe II y en estos viajes de... En su viaje de estudios, eso es. Aunque teníamos aquí una profecía, una premonición con el chapitel de la catedral, de nuestra catedral, Burgos y alguna otra. Es decir, cuando vino un flamenco a trabajar, aunque estemos en el siglo XV, Anequín de Bruselas en nuestro caso, pues claro que él traía su forma constructiva. Solamente había esa caperuza negra en toda Castilla, con sus 3 coronas de plomo. Era como decir, ¿esto qué es? Esto tan innovador, tan extraño, tan nuevo, tan elegante. Y después del ayuntamiento, que pasamos tan a menudo por delante, me estaba acordando antes, porque pasar muy a menudo por delante de Lorenzana, del vicerrectorado, y no reparar en el valor que tiene, también es un delito un poco. Pero bueno, después del ayuntamiento pasamos a la catedral, y en la catedral mencionas como primer asunto barroco o primera intervención barroca la capilla del Corpus Christi, que ahora conocemos más con el nombre de capilla mozárabe. ¿Barroca efectivamente todo lo que contemplamos hoy? Bueno, realmente no es barroco. Lo que pasa es que vamos a tener que esa capilla que había en la época de Cisneros, ya se había levantado un tambor, los hermanos Segas, ¿verdad? Un tambor octogonal, ahí están sus escudos, pues esa, por un azaroso incendio, 1620 más o menos, todo eso se destruye. Se consigue salvar el tambor, pero va a permanecer muchos años al aire. Nadie se atreve a cerrar ese espacio.
es muy frágil, es muy delicado, se les viene abajo. Ya la cimentación de esa capilla es compleja, parece que se dice que hay una cloaca romana próxima, por eso nunca se llegó a levantar la segunda torre, la torre frustrada de la catedral. Sabían que se les venía abajo, que estaba mal cimentado. El tambor era muy frágil y será el hijo del Greco de nuevo el que se atreva con una cúpula de piedra que tiene un peso terrible, pero que en definitiva cierra con una linterna manierista, que será muy criticada por algunos, por ejemplo, Fray Alberto de la Madre de Dios, que estará trabajando como buen carmelita en los conventos carmelitanos de la ciudad, Espíritu Santo y San José. Será criticada porque es algo pues, que viene como muy italiano, es muy parecida a lo que hay en Italia ahora mismo en Florencia. Santa María de las Flores pues tiene Michelozzo, tiene esa maravillosa linterna y es como en miniatura, una cosa similar. Entonces, ahí es el pistoletazo de salida. Cómo entramos en el siglo XVII en la catedral es precisamente con esa obra, de la mano de Jorge Manuel Teotocópuli. Pero claro, la catedral barroca realmente hay que irse, hay que caminar hacia la puerta de la capilla del Sagrario. Ya solo esa puerta, la propia capilla del Sagrario, el ochavo, que es, digamos, esa trastienda maravillosa, trascendente, detrás de la Virgen del Sagrario, como buena advocación, primer sagrario del niño, pues ese útero materno se prolonga en los santos y mártires que han dado su sangre y su vida en ese ochavo, porque es un espacio absolutamente misterioso, sagrado, y que es ochavado, es octogonal, como es el número de la eternidad, de la vida eterna. Y todo él está tapizado por unos mármoles rojizos, con unas columnas de bronce, tiene sus capiteles de bronce, sus basas de bronce, su rompimiento, mármoles rojos, negros. Eso es el barroco. Es decir, las placas cobran vida, la bóveda se abre, llena de frescos. Ha habido varios autores, los que vemos ahora, Maella, Valleu, pero Carreño anteriormente, Carreño Miranda. Es decir, es una, bueno, pues el arte, lo que se está es de alguna forma un lenguaje que nos lleva al infinito, a la trascendencia, a los misterios más profundos, que nos hace tocar, palpar, vivir, dejarnos envolver y realmente, diríamos, bueno, pues cautivarnos, convencernos, catequizarnos y apasionarnos. El ochavo es, como bien dice, pues un espacio que pretendía guardar las reliquias, que siempre han sido muy valiosas para la vida cristiana, pero en aquel momento pues extremadamente valiosas. Es un espacio, no está en el recorrido turístico actual de la catedral, ¿verdad? No. Pero lo pueden acercarse mediante muchas fotografías, creo que está ampliamente fotografiado y manifiesta un ser como una especie de decoración sepulcral, ¿no? Lo que dice, mármoles de colores... Bueno, son colores rojos, es la imagen de la sangre, sí. Los mártires, que en cada poca generación... luz natural, mucho mármol oscuro... Bueno, es un pequeño, como la cripta del Escorial, la cripta regia. Me lo recordaba un poco, sí. Ese Bartolomé Zumbigo, el decorador final, hay varios autores allí, pero es el que lleva a cabo, ahí está lo mejor de la orfebrería de todos los tiempos, medieval, renacentista, las arcas del Platero Merino, la arca de San Eugenio, el Santa Leocadia, en fin... Estamos en esa órbita, en la órbita de los colores, del martirio, de la importancia de los santos, de los mártires, los ochavos, los relicarios, la importancia de las reliquias, sí. Que Trento ha fomentado, que el protestantismo ha dado la espalda. Claro, en el norte de Europa no veremos relicarios, no veremos reliquias. Digamos, por contrarresto, vamos a poner el acento y vamos a forzar la máquina con ochavos, con relicarios y con todo tipo de culto a las reliquias. Digno de mención, si hablamos de barroco, hablaba de la sacristía mayor de la catedral. El señor de Ana ha estado aquí en más de una ocasión y nos decía, con razón, que la catedral de Toledo puede tener dentro de ella como 5 o 6 museos. Cualquier ciudad con parte de la musealización de la catedral de Toledo se daría por contenta. Y hablaba de que la propia sacristía en sí mismo sería una pinacoteca con toda regla. ¿Qué podemos decir de la sacristía mayor como para acercarse al barroco? Bueno, la sacristía mayor, la arquitectura, que es una obra trazada por Nicolás de Vergara el Mozo, el mismo que está trazando el Santuario de la Caridad de Illescas, y tantas iglesias importantes. En este momento es el arquitecto importante de finales del siglo XVI, con Felipe II de la mano, pues va a recibir una decoración totalmente barroca. O sea, la bóveda es Luca Giordano, es un cielo abierto, la pinacoteca que custodia, pues hay muchas
obras traídas de Roma, enviadas por el cardenal Pascual Aragón o encargadas por el Cabildo. Lógicamente, después del Greco y de tener su asiento, el apostolado y las lágrimas de San Pedro y sobre todo el expolio, que es, digamos, el rey que está presidiendo nuestro espacio, tendremos a Pedro Rente con esas diagonales, muy inspirado en lo que se estaba haciendo en los venecianos Bassano, con esa maravilla de escena de la aparición de Santa Leocadia a San Ildefonso. Son pinturas que nos explican muy bien lo que es el barroco. Es un recorrido, un cuento, un storytelling, diríamos hoy, desde que nuestra mirada entra en los cuadros por la izquierda, porque como somos occidentales leemos desde izquierda a derecha y entramos por abajo, por los pies y por la capa, y nos va llevando en una diagonal hasta llegar a esos ojos impresionantes, a ese juego de miradas, y si intentamos escaparnos siempre hay líneas que nos llevan y que nos vuelven a recoger, en fin. Y es una pintura para ser puesta encima de una puerta, con lo cual inverosímil su perspectiva, se cae hacia nosotros. Eso es el barroco. El barroco es el más difícil todavía, el misión imposible, porque hay mucha fe en el hombre y hay mucho entusiasmo en la posibilidad de salvación, de encuentro con los santos y en el gozo del cielo en la tierra. Eso es un poco, por eso también se abren los cielos sin miedo y nuestra visión puede perderse en esa gloria celeste. El Greco, antes de continuar con este recorrido, el Greco lo podemos, sí, hablamos mucho del manierismo, en realidad el manierismo, que es la bisagra entre Renacimiento y Barroco, se puede decir que es un pintor barroco. ¿Qué podemos decir del Greco? El Greco no es barroco, No. Eso no lo podemos decir. Tenemos que decir que el Greco es un pintor veneciano, occidental, de la escuela veneciana, que es la escuela del Renacimiento de Tintoretto, de Tiziano, de los hermanos Bassano, que está fascinada por los efectos de la naturaleza, atmosféricos, por también los sentimientos, las sensaciones. Entonces, en ese sentido, le hace llegar al manierismo, al Greco, junto con otros que estiran la forma, porque, por ejemplo, Parmigianino o algún otro teórico como Lomazzo hablan del manierismo como elonghezza e bellezza. El alargar es embellecer. O sea, ellos no quieren ser realistas, no quieren ser fidedignos a la naturaleza humana, no. Ellos quieren crear esos efectos para poder transmitir. En la técnica, el Greco son 4 brochazos y es una cruz de plata labrada, pero se acerca uno y son pigmentos totalmente desordenados, empastados, hasta pincelada cuando él quiere, y entrecruza, y entonces ha construido de una forma nada relamida como eran los pintores de su época. Sí. O sea, él se ha saltado todos los... Pero el barroco resulta que llega Caravaggio y los Carracci, con otra versión clasicista, y arrasan con eso, y hacen un cambio de tercio por completo, con el naturalismo, con los tonos tenebristas, los ocres, con esos callos. La vocación de San Mateo, que casi... Claro, con esos pies desnudos, encallecidos y agrietados, y esas arrugas en la piel, verdaderamente. Y esa forma de... porque el barroco nos intenta decir que es posible la santidad al de a pie, al que tiene callos, al pastor, al que se ha arrodillado ahí con el cordero, y el cordero es verdad, y es algodonoso y lo puedo tocar, y las hojas de parra, ¿no? Las puedo ver, eso es el barroco. O sea, el barroco se vuelve loco por el naturalismo, por hacer la realidad lo más tangible posible y lo más de andar por casa para el hombre. Y para completar este recorrido por el barroco en la Catedral de Toledo, el transparente. Todo el que quiera saber mucho más del transparente puede leer la pieza que escribió en la última revista de la Catedral de Toledo, donde habla abundantemente de ello. Creo que cuando uno visita la catedral por primera vez, o por lo menos es la impresión que tuve yo de cuando la visité por primera vez allá por comienzos de los 80, te lo presentan como la obra barroca por excelencia, el transparente de Narciso Tomé. Una obra compleja que me da la impresión que requiere de vez en cuando de alguna intervención porque da algún problema de... Bueno, es una obra muy arriesgada y de vez en cuando hay que intervenir en ella, pero que no deja de impresionar a todo el que acude a la catedral, porque es como romper allí la bóveda, ¿verdad?, con todos esos ángeles que descienden. ¿Qué es ¿Hasta qué punto es importante el transparente de Narciso Tomé? Bueno. ¿O solamente es impresionante y no tiene trascendencia? Tiene mucha trascendencia. O sea, el transparente es la guinda final, es la traca final, diríamos, hablando del barroco y su espíritu majestático, verdaderamente de fantasía, de explosión,
de teatralización, de impresión, de impresionar. Si ya San Carlos Borromeo decía que las iglesias tenían que ser majestuosas para impresionar al fiel, pues el barroco del transparente es el barroco más barroco, que hemos venido a denominar el rococó. Es la obra maestra del rococó español, porque es ya rizar el rizo. O sea, si ya teníamos mezcla de materiales, aquí bronces, mármoles de Carrara, jaspes, y digamos, las columnas, si ya rompíamos, ya nos alejábamos del clasicismo, haciendo los frontones curvos, bueno, estas columnas están rotas, están derretidas, como si fueran de cera, y entonces, si ya teníamos figuras, ahora tenemos que las figuras se caen, están planeando, allí tenemos a San Rafael volando con un escorzo atrevidísimo, las piernas hacia arriba, patas arriba, diríamos, están todos, y cómo no, bueno, pues esos ángeles, arcángeles y toda una iconografía profundísima. No es vanidad, no es hojarasca, no es superficialidad el barroco. Ahí está la Eucaristía con todo su misterio. Primero que es en la nueva Arca de la Alianza, donde está el sagrario. Es el frontón del sagrario. Hemos roto el cielo de la bóveda principal medieval de la catedral. El arzobispo Astorga ha mandado romperla, ha mandado esa osadía, ese atrevimiento, para que todavía entre más luz al sagrario, un chorro de luz mayor, y que cuando a las 12 del mediodía, momento de la anunciación e encarnación, el sol esté más alto, esos rayos dorados entren y toquen el pan eucarístico sobre la mesa, en esa habitación que toda ella es el sagrario. Después se hará dentro un sagrario, pero en principio el sagrario era toda la estancia, con su reja, que ya desde Cisneros quedó pagada y quedó montada. Esto ahora es el telón que va a, digamos, a intentar ayudarnos a ver el misterio de la Eucaristía. Por eso no faltan los arcángeles custodiando ese Santa Santorum, y arriba la Santa Cena, el momento en el que Cristo está instituyendo la Eucaristía. Y por supuesto las virtudes, arriba tocando las bóvedas, fe, esperanza y caridad, los santos toledanos, las santas toledanas, y esa Virgen con el niño en la parte baja, donde ese niño le enseña a su madre por qué tiene que venir a salvar al mundo. En esa bola de bronce están Adán y Eva. O sea, la teología es muy profunda, es el Salvator Mundi, viene a salvar el hombre, la humanidad está herida de muerte, tiene ese pecado original, pero hay esperanza, porque hay Eucaristía, porque puedes divinizarte, puedes volver a ser como el plan inicial, el proyecto de amor inicial de Dios para ti, si comulgas en ese altar, si comulgas ese pan eucarístico. Y por eso ese niño no deja de señalar a su madre teológicamente porque él es el Salvador, al tiempo que el autor barroco, como es en este caso el Tomé, que es una obra maestra total, pues no se resiste a zigzaguear la figura, el niño es gordito y se le va cayendo a la madre, los velos son espectaculares, un virtuosismo, y cuando llegamos a la otra mano y vemos que los nudillos se transparentan en ese mármol durísimo de Carrara y salen totalmente, pues vemos que el virtuosismo llega al paroxismo, ¿no? Digamos, a clima, a unas cimas en la historia de la escultura española bellísimas. Dos cuestiones acerca del transparente de Narciso Tomé. Hoy sería materialmente imposible. A mí a veces me sorprende los riesgos que asumían antes cuando hacían intervenciones de este tipo, de si hay que romper la bóveda se rompe, si hay que ampliar este templo y se tira la cabecera se tira. Hoy sería imposible, ¿verdad? Hoy no puedes intervenir tan alegremente en una bóveda, no puedes tirar una pared ni mover una puerta, y antes eran mucho más libres, ¿verdad? Que esa impresión que se tiene de, oye, la libertad que tenían antes de se tira este pórtico y se hace otro y no pasa nada. Hoy eso sería materialmente imposible. Hombre, tenemos unas leyes de patrimonio, una protección, nos meten en la cárcel directamente, José María. Y otra cuestión es, tengo la impresión de que el transparente manifiesta ciertas dificultades técnicas, y por eso a veces tengo la impresión que ha habido como dos intervenciones y siempre se habla de vez en cuando repasar el transparente por alguna... ¿Tiene alguna dificultad técnica el hacer todo eso? Hombre, el barroco es efímero, el barroco utiliza maderas, el barroco no siempre puede levantar un retablo de mármol. Por ejemplo, en los jesuitas, ¿qué retablo tenemos? Es pintado, pero parece mármol, imitan el mármol, son arquitecturas fingidas. Y vamos a romper igualmente las curvas y vamos a hacer bueno, pues toda la perspectiva. Ahí están los hermanos González Velázquez, que son profesores de perspectiva en la Academia de San Fernando, llevando a cabo esa cabecera de la Compañía de Jesús de Toledo, ¿no? Pero cuando hablamos de materiales más valiosos y mejor
de mejor conservación. ¿Qué ocurre con el caso del transparente? Bueno, pues que claro, como están en voladizo y están agarrados como pueden, porque están en el aire y formando, están actuando todavía, haciendo su teatralidad, pues es más frágil, es más difícil de conservar que si tenemos un coloso monovolumen de columna, o una figura clásica bien asentada y bien tiene esa dificultad. Además que el barroco deja libertad expresiva de materiales, de colores, de fantasías. El Greco ya, por ejemplo, en sus figuras esculpidas ponía telas encoladas. Eso lo hará muchísimo el barroco. Al Greco no se las querían pagar, las de Illescas, y le costó el pleito más sangriento y más ruinoso de su vida. Pero es esa mentalidad de no hay límites a la imaginación, no hay límites, porque hay ese optimismo, esa fantasía, esa alegría de vivir y de saber que el cielo lo podemos vivir en la tierra, que el arte nos ayuda a elevar los ojos al cielo y a vivir esa experiencia de éxtasis de los santos, y también a vivir el cielo en la tierra en nuestra oración interior. Mencionaba anteriormente el templo tradicional templo de los jesuitas, actual santuario de los Sagrados Corazones, iglesia de San Ildefonso, en fin, todos los nombres que ha tenido, que siempre se nos ha presentado como el ejemplo prototipo en dimensiones de un templo del barroco jesuítico, si se puede hablar de él. ¿Es efectivamente un templo paradigma o un templo prototipo? Bueno, pues cumple todas las, digamos, los elementos habituales que encontramos en las iglesias de la Compañía de Jesús, solo que bueno, esas 3 naves, el hecho de no tener capillas diferenciadas, sino que se va pasando de una capilla a otra, esa fórmula, ¿no? Y sobre todo el amor y la exaltación de la Eucaristía en esa gran bóveda que deja caer la luz y que hace que realmente el protagonista de esa iglesia sea la Eucaristía, sea el altar mayor, el ostensorio para la adoración. Sí. Tal es la fe en la Eucaristía, en esta reforma católica y en este barroco. Sin embargo, es una iglesia que tiene una historia muy peculiar y única en el mundo, porque todas las iglesias de la cristiandad se empiezan a construir en su cabecera, porque esa generación, véase nuestra catedral, sí, esa generación quiere disfrutar, consagrar y ya utilizar su iglesia. Sin embargo, había tal reverencia y tal cuidado por lo que el tesoro que contenía ese solar, ese espacio, esas casas del quinto conde de Orgaz, en cuyo patio estaba el oratorio donde toda la tradición recogía que ahí había nacido San Ildefonso, que les daba verdaderamente temor y apuro romperlo, hasta que no tuvieron las 3 naves hechas. O sea, es una iglesia que se empieza al revés que todas las demás. Se empieza por en la fachada, se hacen las 3 naves, se coloca un muro y pasarán todavía 2 siglos hasta conseguir terminarla. Y será de nuevo Bartolomé Zumbigo el que haga la bóveda, que eso es una barbaridad, lo que tiene de ladrillo, de piezas, de dimensiones, rivalizando con la catedral en tamaño. Sí. Cuando ya tienen prácticamente terminado es cuando ya tiran el oratorio, que es la posición, el lugar donde hoy está el altar mayor. Por eso esa iglesia siempre es de San Ildefonso. Sí. La podríamos llamar, podrá tener unos inquilinos, pero verdaderamente es la iglesia de San Ildefonso en la ciudad de Toledo, porque ahí nació San Ildefonso. Ahí le consagró desde el seno materno su madre. Es una iglesia para que las madres que nos escuchan también podamos acudir a su ayuda entre nuestros hijos y su lucha con lo que tienen hoy, el tsunami que se los lleva, ¿no? Preparando el día de San Ildefonso, el libro, la obra de cabecera de don Juan Francisco Rivera no deja de mencionar que el solar donde él nació y crió es pues donde está ahora edificada la iglesia de los jesuitas, la iglesia de San Ildefonso. Muchísimas gracias, Pilar, por habernos acompañado, llevado de la mano a lo largo de este recorrido. Muchísimas gracias por todo. Gracias a vosotros, encantada. Y a todos ustedes les emplazo para la semana que viene, aquí en el canal diocesano, a abundar en mucha más historia de nuestra Madre la Iglesia y de nuestra vieja Europa. Hasta entonces, que sean felices.